barra 2016-1 y su por cuerda número 30.631 barra 2016-1. En etapa de alegatos, cedo la palabra a la querella. Buen día, señor presidente, señoras vocales. En primer lugar, procederé a leer las plataformas fácticas. Primero, el expediente número 21.453 del 2016, caratulado Alvarado Noemí Lucía, sobre partícipe necesario de abuso deshonesto en concurso igual con corrupción de menores en calidad de autora, en concurso real con corrupción de menores en calidad de autora. En fecha no determinada, pero entre los años 1979 y 1986, Rosalía Alvarado concurría al domicilio, cito, en Cervantes, número 238 de esta ciudad, donde vivía su tía Noemí Lucía Alvarado junto a su esposo Daniel Victorio Pache, fallecido el 3 de julio del 2018, y sus hijas. Esas oportunidades eran aprovechadas por el matrimonio, donde Noemí Lucía Alvarado hacía entrar a Rosalía a la habitación matrimonial, utilizando al efecto distintos artilugios, como por ejemplo, preguntarle al tío dónde está la fantasía, y la fantasía era la película de La historia sin fin, o con golosinas o juguetes. Circunstancias, la habitación donde la esperaba Daniel Victorio Pache, quien en esas circunstancias la manoseaba y le introducía los dedos en la vagina, quedándose en algunas ocasiones Noemí Lucía Alvarado, o bien saliendo del dormitorio y volviendo a entrar, e incluso manteniendo relaciones sexuales con Daniel Victorio Pache, encontrándose Rosalía Alvarado presente en el lugar. En fecha no determinada, pero entre los años 1984 y 1986, Noemí Lucía Alvarado le solicitó a Rosalía Alvarado que acompañe a su marido, Daniel Victorio Pache, a buscar a su hija Claudia hasta el campito del Club Hindú, sito en Avenida Vélez Sarsfield, número 4200, Ciudad, facilitando de esta manera que ambos se encontraran solos, circunstancia aprovechada por Pache para poner sus manos sobre las piernas de Rosalía Alvarado. Cuando llegan al lugar, en el mismo no había nadie alrededor, estacionando Daniel Victorio Pache el vehículo, y al advertir Rosalía Alvarado que no había nada ni nadie en el lugar, sufrió un ataque de pánico, comenzando a llorar y a solicitarle a Pache que la lleve con su mamá, ante lo cual Pache le quería convencer, estaba enojado, le decía, ¿qué haces si a vos te gusta?, no logrando sus fines ante el estado de Rosalía. Al regresar al domicilio, Pache, en la vereda se encontraba Claudia Pache, a quien supuestamente fueron a buscar al club, ante lo cual Noemí Alvarado manifestó, no era ahí que fueron, evidenciando que se trató de un artilugio para que Pache llevara adelante su cometido. Por otra parte, según el expediente 30.631 del 2016, Alvarado Noemí Lucía sobre corrupción de menores en calidad de autora, en fecha no determinada, pero durante el año 1984, cuando María Belén Duet contaba con 3 años de edad, concurría al domicilio, cito Cervantes, número 238 de esta ciudad, donde vivían su tía Noemí Alvarado junto a su esposo Daniel Victorio Pache y sus hijas. En esas oportunidades eran aprovechadas por el matrimonio, donde Noemí Lucía Alvarado hacía entrar a María Belén Duet a la habitación matrimonial, utilizando al efecto distintos artilugios, como por ejemplo películas como El pájaro canta hasta morir. Habitación donde se encontraban Daniel Victorio Pache y Noemí Lucía Alvarado. Esta última con un camisón de color claro con entramado o encaje, con los pechos descubiertos, manteniendo relaciones sexuales en la cama matrimonial, mientras María Belén Duet se encontraba en un colchón en el piso al lado de la cama, invitándola en una oportunidad Noemí Lucía Alvarado a subir a la cama. En cuanto a esta imputación, vamos a solicitar que se modifique sobre los hechos, no los hechos, sino la parte donde dice que Noemí Lucía Alvarado era tía de María Belén Duet, ya que no hace la plataforma fáctica y es un error nada más de redacción. En cuanto a la calificación legal de los requerimientos, vamos a tener en el primer expediente, donde la víctima es Rosalía Alvarado,
la calificación de Noemí Lucía Alvarado como partícipe necesario de abuso deshonesto en concurso ideal con corrupción de menores en calidad de autora, en concurso real con corrupción de menores en calidad de autora, previstos y tipificados por los artículos 127, 45, 54, 125, inciso 1, 45, 55, 125, inciso 1, todo el Código Penal, ley número 11.179. Por otro lado, del expediente 30.631, tenemos el pedido de imputación de Noemí Lucía Alvarado como autora de corrupción de menores, según los artículos 125, inciso 1 y 45, ambos del Código Penal vigente en esa época, ley número 11.179. Esta querella va a sostener también que en lo que refiere al expediente número 21.453, respecto a los hechos emanados de la plataforma fáctica, vamos a tener una modificación en la pretensión de los delitos imputados, sosteniendo que se trata en realidad de abuso sexual deshonesto en dos hechos en concurso real entre sí, como partícipe necesaria a Noemí Lucía Alvarado, en concurso real a su vez, con promoción para la corrupción de menores en calidad de autora. Es decir, concursaríamos todos los delitos de manera real, así como sostenemos que se trataron de dos hechos de abuso sexual deshonesto. En este sentido, así como ayer mencionaba el fiscal de Cámara, estamos ante unas jornadas históricas, atento a la antigüedad del caso, atento a al largo recorrido que han tenido tanto Belén como Rosalía para llegar a esta instancia de juicio, con un archivo de por medio, con todas las dificultades que significó también poder realizar la denuncia, tanto en el caso de Rosalía, respetando sus tiempos, y en este sentido también a la ley 27.206, como de Belén, donde los padres trataron de denunciar y no pudieron. También ayer el fiscal hacía referencia a la ley 27.206, es decir, ley CUNAT, que esta querella sostiene y hace hincapié, y está tal vez muchas veces reiteratoria, en que es una ley interpretativa de lo que ya estaba dispuesto en el derecho de gentes. En tal aspecto, incluso Manili sostenía que aún antes de la reforma constitucional de 1994, ya se encontraban vigentes estos instrumentos internacionales con esta jerarquía constitucional, toda vez que ya habían sido ratificados por el Estado, independientemente de que, que luego de la reforma recién hayan sido agregados a la Constitución. Tenemos, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ratificada hace 73 años por el Estado argentino, donde el artículo 8 habla sobre la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia, que tanto han hablado Belén y Rosalía y tanto han luchado, así como también el artículo 25 sobre la protección especial a las infancias, podríamos decir. También tenemos a la Convención de Viena, que en su artículo 27 refiere que el Estado no puede argumentar un incumplimiento ni podrá invocar sus disposiciones internas para incumplir un tratado internacional. Y también el Pacto de San José de Costa Rica, artículos 18 y 19 sobre la tutela judicial efectiva y los derechos del niño, solamente título ejemplificativo respectivamente. También tenemos al principio de nula pena, nulum crimen, nula pena sin el eje, que según la doctrina, el primero en mencionarlo fue Cicerón, con este sentido de que, si no hay un crimen, obviamente la persona no sabe que está cometiendo algo que está mal, que está prohibido ante la sociedad, pero en este caso, en esta época e históricamente, sabemos que abusar de personas estaba mal y abusar de niños es un acto aberrante y despreciable, como también lo ha dicho el fiscal en la audiencia de ayer. También respecto a esto de la ley interpretativa, tenemos dentro del fallo Batalla al test de consistencia
donde se mencionan los considerandos 11 en adelante, que el legislador muchas veces se traslada al momento de la sanción, comete errores o no es lo suficientemente preciso, y es allí donde con posterioridad sanciona otra ley. En este punto también vamos a tener a la ley CUNAT, que viene a poner en palabras lo que ya decía de manera abierta, todo lo referido al respeto a los tiempos de las víctimas en lo que hace referencia al acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva. Ahora, en cuanto a quiénes eran Daniel Victorio Pache y Noemí Lucía Alvarado, durante esta etapa de juicio, donde han pasado aquí alrededor de 26 testigos en extensas jornadas, donde se ha escuchado, donde se ha incluso tenido mucha paciencia con lo extensa de muchas declaraciones, vamos a tener que Daniel Pache era un militante peronista, se dedicaba a la política, incluso se juntaba a tomar café con los hermanos Teneb, uno de los Teneb, Florencio, fue gobernador de la provincia en el retorno de la democracia, también con los Pedrinis y otras familias en el Café La Estrella, según lo relatara Miguel Molfino. También Molfino relató que era amigo de Víctor Sánchez. Víctor Sánchez fue secretario de Teneb cuando él fue gobernador. Pache, según el informe técnico número 618, en la foto P1470128, tuvo un reconocimiento como diputado nacional hasta el 10 de diciembre de 1987, es decir, respectivamente, que él fue diputado nacional con el retorno de la democracia. También vamos a tener, dentro de esos informes fotográficos, que fue convencional por el departamento de San Fernando en el año 1989. Es decir, era una figura relevante. ¿Y por qué estoy hablando de Daniel Pache si no estamos juzgando ni imputando a Daniel Pache de ningún delito? Porque justamente era necesario que estuvieran tanto Daniel como Noemí Alvarado para llevar a cabo estos delitos que están siendo aquí evaluados. También, bueno, dentro del expediente de INSEP de Alvarado Noemí Lucía sobre pensión y haberes impagos, vamos a tener que Daniel Pache se desempeñaba dentro del Ministerio de Gobierno. Y ahora, ¿quién era Noemí Lucía Alvarado? Según las testimoniales, era profesora de lengua y literatura, como se entregaba en aquellos tiempos el título de lo que hoy sería la docencia en letras. Ella fue directora del bachillerato número 22, Ureña, fue interventora, mejor dicho, durante la dictadura militar, es decir, los mismos militares la designaron a ella en una institución, un establecimiento educativo. ¿Cuándo cesó su función de directora interventora? Con el retorno de la democracia, donde ella ostentó, siendo Teneb gobernador, insisto, amigo de Pache, conocido de Pache, con quienes compartían cafés, gobernador, ella fue gerenta del Instituto de Viviendas. Esto también, según lo acreditara la madre de LM y BM, sobrevivientes de abuso sexual, también que han declarado en estas instancias. En la declaración de Noemí, ella sostenía que sí, que existían reuniones familiares, pero que llevaba una vida muy ajetreada producto de las labores que realizaba, ya que no tenía tiempo para nada, que dedicaba mucho tiempo justamente al trabajo para poder darles todas las comodidades a sus hijas, relato absolutamente creíble de cualquier madre. Ahora bien, Viviana, por ejemplo, decía que para Noemí la siesta era sagrada, es decir, que tenía una vida muy ajetreada donde no podía nunca estar en la casa, pero dormía la siesta, por ejemplo. Entonces, además de esto, Rosalía era vecina de Noemí Alvarado y de Daniel Pache. Además de esto, también a lo largo de las declaraciones testimoniales se ha desprendido y ha sostenido especialmente la defensa que la señora Clara de Alvarado
madre de Lucio Alvarado y Noemí Alvarado, vivía con Noemí y Daniel Pache. Por lo tanto, Lucio, al ser vecino e hijo de Clara, la iba a visitar, y esto con Rosalía y con Juan Manuel, como también lo ha dicho una de las testigos al final. Por su parte, Victoria Duet, en su declaración testimonial en el expediente de Rosalía, había dicho que recordaba jugar con Rosalía y con Juan Martín. Y también María Delia Cabral, que bueno, no pudo declarar en esta instancia de juicio propio del deterioro cognitivo que tiene ante la cantidad de años que han pasado desde la denuncia hasta haber llegado al juicio, contaba que Rosalía le había manifestado que Noemí la iba a buscar a la casa, es decir, a la casa donde vivía Rosalía con su familia por la calle Franklin, y la llevaba a la casa donde vivía con Pache, ya que tenía unas hijas pequeñas, si bien había una diferencia etaria. En lo que respecta al expediente de Belén, Noemí declaró que la conoció a Lidia en el bachillerato número 22, que Lidia era asesora pedagógica. Claudia Pache, a su vez, dijo que Daniel no participaba de las reuniones que Noemí había asumido, que sí, que existían, y Lidia refería que iban con sus hijos también, además porque no tenían con quién dejarlos. Y Claudia decía que Daniel saludaba, pero no permanecía en estas reuniones. Es decir, que Daniel pasaba, estaba un rato con los adultos y después es probable que se haya ido al dormitorio. En esas reuniones también estaba Jorge Pache, y dice que las reuniones se llevaban a cabo los sábados generalmente, ya que no había impedimentos laborales. Es decir, que Noemí esos días también tenía disponibles para hacer las reuniones, además, piénsese de feriados y demás cuestiones. De la declaración de Azucena Villoldo también se desprende que había reuniones extracurriculares en lo de Noemí. Ella refiere, palabras textuales, de que Noemí era una animadora, que era muy convocante y convincente. Villoldo recordaba que Daniel nunca participaba de esas reuniones con otros docentes, pero sí estaba en el domicilio. Ahora bien, respecto a la autoría de Noemí en estos delitos, para individualizarla más concretamente a ella y no hacer tanto a comparación o irnos tanto hacia Daniel, vamos a tener que ella facilitaba, ella llevaba a los niños y niñas a la habitación donde había una televisión, que todos los testigos han dicho que sí, que era una televisión grande, y que había una videoreproductora. En cuanto a lo que son los abusos sexuales deshonestos, vamos a tener en primer lugar el primer hecho donde Rosalía manifiesta de que Noemí la llevaba a la habitación, que Daniel se encontraba allí, que Daniel le efectuaba tocamientos incluso en la vagina, entre otros sitios del cuerpo, y que Noemí estaba allí o entraba y salía o incluso mantenían relaciones sexuales. En cuanto al segundo hecho, vamos a tener que Noemí le había pedido a Rosalía, le había dicho que acompañara a su tío a buscar a Claudia al campito del Hindú, y que se habían equivocado. Claudia incluso aquí durante el juicio ha dicho que ella practicó hockey sí durante muchos años, pero en los clubes Sixty y Cune. También esto ratificado por su amiga Molina. En cuanto a la corrupción de menores, vamos a tener aquí esto que Rosalía había dicho en su declaración testimonial, que también lo manifestó Verónica Nardelli, amiga suya, quien declaró que en cuanto a esta habitación donde estaba la tele y la videograbadora y videoreproductora, ella recuerda que Daniel reprodujo La historia sin fin y que allí se efectuaban también los tocamientos. Rosalía decía, y acá insisto en que esta querella va a insistir en que la corrupción de menores, en este caso específicamente, se trata de un delito continuado, que los abusos o los tocamientos ocurrían en distintos lugares de la casa, mientras Noemí distraía justamente a los invitados o a los adultos que estuvieran en ese hogar.
Por ejemplo, Victoria Duet recordaba la ocasión donde ella y Rosalía jugaban en la parte de arriba de la vivienda y Daniel subió retándolas, diciéndoles que se tenían que retirar de allí. Victoria, asustada como toda niña ante un reto, un llamado de atención y sobre todo por el respeto que le tenían a Daniel y a Noemí, propio también de la declaración en Fiscalía de Lidia Sánchez, donde ella decía que realmente eran referentes para ellos, Daniel Pache y Noemí Alvarado, producto de las dificultades económicas que habían atravesado, entre demás cuestiones, es que, bueno, Victoria baja corriendo y se queda mirando hacia la escalera y vio que Rosalía no había bajado. Mucho tiempo después, o un tiempo después, sí bajó Rosalía con Daniel. ¿Qué pasó en esa parte de arriba de la casa? No lo sabemos, y la memoria traumática de Rosalía también ha jugado un papel muy importante en ir recordando fragmentos, pero no la totalidad de los hechos propios justamente de víctimas de abusos sexuales. Las consecuencias también que sufre Rosalía se trasladan hasta la fecha, tal como lo ha dicho el fiscal, y que no quisiera hacer tanto hincapié en eso, porque la verdad que a mí me da pudor tener que hablar de la sexualidad y de las dificultades que puede tener Rosalía o que puede tener Belén. Sin embargo, esto ya está acreditado y adhiero a todo lo dicho por el Ministerio Público Fiscal. También de la incorporación por lectura de la declaración de María Belén Ayala Torales, vamos a tener que, bueno, que ella trató a Rosalía, especialista en salud mental, y decía que Rosalía, cuando la visitó por primera vez, estaba muy angustiada, que ella le había manifestado desde el primer encuentro, justamente, que había sufrido los abusos sexuales y que lo que la movilizó principalmente para realizar la denuncia fue haberla encontrado también a Belén, a otra víctima. Esa sensación de que ya no estaba sola y que no era la única víctima de ese horror, sino que lastimosamente habían otras. Eso fue algo que le impulsó y que también Ayala Torales lo manifiesta. También decía que Rosalía tenía llanto espontáneo, estado de hiperalerta, se encontraba sobresaltada constantemente, por lo cual también debió darle medicación. Es decir, hasta el día de la fecha, Rosalía continúa, como decía, con todas las consecuencias de esos abusos entre 1979 a 1986 aproximadamente. En cuanto al expediente 30.631 del 2016, que tiene como víctima a Belén Duet sobre la corrupción de menores, tenemos que Belén, insisto, ya hemos dicho, era la hija más chiquita de Lidia, cuando Lidia era docente en el colegio donde Noemí era directora interventora. Belén recuerda la imagen, al igual que Rosalía, de los pechos de Noemí, del camisón transparente y de esos sonidos de sexo que posteriormente entendió que eran sonidos de relaciones sexuales, pero ningún niño sabe de qué se tratan esos sonidos, respectivamente, hasta que luego de grande los entiende. Belén decía que estaba fascinada con las cosas de la adolescencia, con la casa, que era una casa muy linda y que ellos eran muy pobres. Esto también significaba una cuestión de superioridad, ¿no?, respecto de Lidia y de su marido José ante las imágenes de Daniel y de Noemí. Dijo Belén que ella recordaba muy bien una escena, obviamente con el transcurso de los años, ya que estos recuerdos se dan por activación, como lo ha expresado también la licenciada Pérez en su declaración testimonial. Recordaba la escena de un baño también, un baño que estaba en un pasillo, que incluso se han mostrado las fotos de la vivienda, que incluso la defensa, así como esta querella y el representante del Ministerio Público Fiscal ha hecho insistencia en la disposición del baño, en cómo estaba decorada la habitación de Claudia y Viviana. ¿Y por qué estoy hablando de la habitación de Claudia y Viviana? Porque Belén, cuando era niña, le llamaba la atención, como decía hoy, las cosas que tenían las adolescentes. Entonces, una vez
aprovechando que las chicas no estaban, que Claudia y Viviana no estaban, Noemí le dijo que por qué no iba a la habitación. Si la casa era tan chica, era bastante claro que Noemí sabía que Daniel estaba en el baño. El baño estaba en el medio entre el living, cocina, comedor, y la habitación de las chicas. Entonces, Belén va por el pasillo, pero Belén nunca pudo llegar a la habitación, porque Noemí la entrampó y Daniel la captó. Eso, sin dudas, también ha marcado mucho a Belén, porque lo que pasó en el baño fue que, según Lidia, al ser tan pequeña, tan de baja estatura, Belén recordaba que algo le había caído en el cabello. Eso no era agua, señores jueces. Lidia Sánchez también decía que Belén le había manifestado de que el tío Daniel le había dicho que le toque el pito. Esto, Belén, en primera instancia, se lo contó a su maestra, la maestra Pepita. Y la maestra Pepita, Uribe, fue quien le contó finalmente a Lidia. También Uribe había dicho en su declaración testimonial que se notaba que Belén sabía que eso estaba mal, que había tenido una risita nerviosa al contárselo, que le daba vergüenza a Belén haberle contado. Victoria, en su declaración, también decía que Lidia le contó a Noemí Alvarado lo sucedido, le contó todo esto y Noemí, le dijo, y este Daniel ya volvió a las andanzas. Victoria, al ser más grande también que Belén, podía recordar que Noemí siempre la tomaba de la mano a la pequeña Belén y le decía, ¿no querés ir con el tío Daniel? Victoria se quedaba mirando mientras Belén era llevada, ya sea por Noemí o por Daniel. Recordaba también Victoria que luego de estos sucesos, su familia se volvió una familia triste, que Belén tenía terrores nocturnos, que se llenaba los puños con rosarios y llenaba su cama con peluches por ese miedo, que no soportaba ver ni una mancha en su ropa, justamente a raíz de esta salpicadura de semen que sufrió Daniel, a raíz del ofrecimiento de Noemí justamente de ir a la habitación de Viviana y de Claudia. También Gladys del Turco declaró ante este tribunal. Ella relató que Lidia le había dicho lo que había sucedido y que le preguntó Gladys a Lidia si hizo la denuncia, si con José Duet habían hecho la denuncia, a lo que Lidia le manifestó que trató de hacerlo pero que no pudo, que no se la quisieron tomar porque Daniel Pache ya estaba como diputado nacional. Y también reafirmó lo que ya había dicho Lidia y lo que había dicho Victoria, que Lidia le contó a Noemí y Noemí dijo, este Daniel de nuevo con lo mismo. También en estas jornadas declaró María Rosa Jaxa, que contó exactamente lo mismo, que Lidia intentó hacer la denuncia pero no pudo, que María Belén le había contado que Daniel la había llevado a su casa y que le hizo tocar su pene. María Rosa Jaxa dio fe de que esto significó un claro deterioro psíquico, físico y moral para la familia, especialmente para Belén y para Lidia, que debía cargar con ese peso de que su hija había sido abusada por este matrimonio que consideraba amigo y en quienes confiaba. Por otra parte, vamos a tener también en el expediente el informe psicológico realizado por las licenciadas Rey y Cantero, donde el fiscal también ya ha hecho alusión ayer, que decía que Belén, cuando llegó, tenía esa sensación de que ya le habían quitado la vida, esa sensación que tienen las víctimas de abuso, de que ya no había nada más, ese daño que queda para toda la vida, que tanto hincapié se ha hecho también durante este juicio. En tal punto
ella, la licenciada Rey, en su declaración testimonial, hacía alusión a que Belén lo interpretaba como una especie de ceremonia donde Daniel era el Minotauro. El Minotauro, esta figura mitológica que devora a las víctimas, que está en el laberinto de Creta, donde las personas le ofrecen, digamos, las vidas, le realizan ofrendas. Sin dudas, Noemí era quien le realizaba estas ofrendas a Daniel. También Roxana Rey, en la declaración, hablaba de la necesidad de la participación de Noemí en este tipo de delitos. Decía que se evidenciaba perfectamente la figura de la esposa, esta complicidad que tenía, esta mirada renegatoria que tenía Noemí, esto de que ella veía pero no veía, es decir, veía, sabía, acompañaba, ayudaba. Era indispensable en la maquinaria el accionar de Noemí. Hablaba también la licenciada Rey de una coreografía donde había un rito, este rito que era encantar a los niños en una primera instancia a través de los caramelos, de las películas. Recordemos que Belén hablaba de esta película, del canto El pájaro canta hasta morir, película que también ratificó Viviana, que había visto con Noemí en esa videoreproductora. Y cuando hablamos de una coreografía, de una ceremonia, estamos hablando de actos reiterados. Esto no pasó una vez, no pasó 2 veces, pasó muchas veces, porque si no, no hablamos de una ceremonia. También estuvo aquí la licenciada Fule. Ella hizo bastante hincapié y fue muy clara en, nuevamente, la participación de Noemí en estos actos. Ella hablaba de una pareja perversa, incluso hizo alusión al autor Jean Clavor, quien decía que uno no puede actuar sin el otro, es decir, Daniel no podía actuar sin Noemí. Hay una complicidad, un contrato entre estas dos personas, que hace que una no pueda operar sin la otra. En este sentido, había un contrato entre ellos y había un pacto de silencio donde aún después de muerto, Noemí se ocupó de tratar de silenciar a quienes fueran víctimas, tal como lo ha contado también la mamá de BM y LM. Noemí sabía lo que sucedía, Noemí sabía que estaba mal y por eso es que pretendía que se guarde silencio. En todo esto, ya sea que el tribunal considere que había una participación necesaria o una coautoría, nos vamos a tener el artículo 133 del Código Penal vigente en aquella época y también vamos a sostener la teoría tanto de Roxin sobre el dominio del hecho como de Maurach. Es decir, que Noemí tenía el dominio del hecho. Si Noemí no estaba entreteniendo a los adultos, si Noemí no le decía a los niños, vayan con el tío Daniel, si Noemí no les decía que Daniel tenía los caramelos, esto no hubiese sucedido. Si suprimimos hipotéticamente a Noemí Alvarado de todos estos sucesos, nada de esto habría pasado, sin dudas. Incluso, honorable tribunal, recordemos que muchas personas decían que Daniel no era una persona muy afable ni muy simpática, a diferencia de Noemí. Noemí sí caía bien, Noemí entrampaba, eso era lo que hacía justamente. Por esto, en cuanto a la calificación legal, como bien lo adelantara, nosotros sostenemos que se trata de 2 abusos sexuales deshonestos, honestidad, el bien jurídico tutelado en aquella época, hace referencia a esta moralidad sexual, a esta compostura, decencia, a estas acciones y palabras y a este respeto al pudor y al recato como atributo de las personas y de la sociedad sostenida en la canalla. También Ledesma y Arocena decía que este delito se consuma con el tocamiento, el contacto o la aproximación corporal, es decir, que estaban perfectamente consumados en ambos hechos que relatamos. En otro orden de ideas, también podemos mencionar que según Grossman y Mesterman,
los abusos sexuales infantiles se pueden concebir como esa situación en un adulto utiliza su interrelación con un menor. Aquí hay una relación clara de desigualdad, no solo por el poder político y económico que ya estaba mencionando, sino también por las edades. Recordemos que Rosalía tenía entre 5 y 12 años cuando esto sucedió, y Belén tenía alrededor de 3 o 4 años. También recordemos las declaraciones testimoniales de BM y LM, que han tenido el coraje y la valentía de poder poner en palabras durante este juicio lo que les sucedió. Ellos eran niños. Daniel y Noemí se aprovechaban de niños, no de adolescentes y no de adultos. Es fundamental no concebir al abuso sexual por esto justamente solamente como un delito de índole sexual. En cuanto a esta corrupción de menores que entiende esta querella, que se trata de un delito continuado, lo decimos porque claramente debemos someternos a esta ficción jurídica para poder comprender el totum o la totalidad de todos los actos que se desplegaron durante esos años. Ya que no podemos configurar a ver cuántas veces las abusaron a Rosalía y a Belén. 1, 2, 3, no funcionan así los abusos sexuales, tribunal, no funcionan así. Y esto ha quedado de nuevo muy claramente explicado por la licenciada Fule, la licenciada Pérez y la licenciada Roxana Rey. En cuanto a la necesidad de concursar realmente estos delitos, fundamentamos esto en el doctor Pessoa, quien explica que las notas de la concursabilidad real se dan por estas prohibiciones, es decir, cada tipo penal tiene una prohibición en sí. Hay un bien jurídico tutelado estipulado perfectamente en cada tipo penal. Cuando hablamos del 127 estamos hablando del abuso sexual deshonesto, que protege justamente, como bien lo decía, la honestidad, el pudor, esa vergüenza que debería dar cometer esta clase de delitos. En cuanto a la corrupción de menores, protege el recto desarrollo, dicen los autores, de la sexualidad. No adelantar al niño algo que lo aprenderá de grande. No tocar la vagina. No exhibirse mientras se tienen relaciones sexuales. Que no vea los pechos de una tía o una desconocida, de una amiga de la madre. Por esto es que entendemos que concursan realmente la corrupción de menores con los 2 abusos sexuales deshonestos en el expediente de Rosalía, y esto concursa a su vez realmente también con la corrupción de menores que tiene como autora a Noemí Lucía Alvarado en el expediente cuya víctima es María Belén Duet. En tal punto me voy a remitir a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Buenos Aires en el caso CNW, donde se explica que la heterogeneidad de la concursabilidad entre el abuso sexual y entre la corrupción de menores se da justamente en que en la corrupción de menores hay una serie de hechos que ocurrían, por ejemplo, en este domicilio. Y dentro de esa serie de hechos, es decir, si hacemos una llave, tenemos a la corrupción de menores y dentro de la corrupción de menores a estos 2 hechos, tenemos a los abusos sexuales deshonestos. Insisto, son prohibiciones distintas, e insisto en que deben ser evaluados de manera separada en este sentido y conjunta en cuanto a la pena en expectativa. Justamente por esta concursabilidad es que nosotros, desde la querella, vamos a partir de una pena en abstracto media, de 9 años y 6 meses, entendiendo que 4 es la mínima justamente. Por estas cuestiones, esta querella en representación de Belén y Rosalía, que son no esta mujer que ven acá y no a quien está por Skype, sino esas 2 niñas que desde el día de ayer están mirando, vamos a solicitar que se califique como abuso sexual deshonesto en 2 hechos, en concurso real entre sí, en concurso real, esto a Noemí Lucía Alvarado como
partícipe necesaria, en concurso real con promoción para la corrupción de menores en calidad de autora de Noemí Lucía Alvarado, en concurso real con corrupción de menores en calidad de autora en el expediente que tuviere como víctima a Belén. Por estas cuestiones, por esta concursabilidad y también remitiéndonos, por ejemplo, a la interpretación que ha hecho el doctor Grababac en autos Alonso Luis Armando sobre homicidio culposo y lesiones culposas, donde explica que la sanción efectiva devuelve a la sociedad la confianza, es decir, no hay solo una idea resocializadora de la pena, sino también un mensaje para la sociedad, y qué mejor momento y qué mejor caso para llevar un mensaje claro a la sociedad de que abusar de niños está mal y siempre estuvo mal, por si ha quedado alguna duda, que en este caso. También tenemos la sentencia 1293-15 de la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal, que hace referencia a que si bien la finalidad esencial que debe perseguir el Estado es la reforma y readaptación social, eso no obstaculiza que el legislador y la pena adopte otro tipo de medidas también con la pena. Y por último, hacemos mención a lo que dijo Rusconi, de que el fin resocializador solo es obligatorio a los efectos de llevar adelante la ejecución de la pena, pero no al momento de legislar y mucho menos en los casos en concreto. Es decir, con esto, la querella pretende que quede en claro que en este caso no estamos hablando de resocializar o de que Noemí Lucía Alvarado, con sus 82 años, pueda entender que abusar estuvo mal solamente, sino que quede en claro, sí, que ella no va a quedar impune a todo esto que sucedió, y también que la sociedad sepa que esto no queda impune, así haya sucedido en los 70, en los 80, en los 90 o ayer. Esto jamás queda impune cuando hay pruebas contundentes desarrolladas durante la investigación y durante la etapa de juicio. Y también entendiendo, ayer también como lo dijo el fiscal, que ni Belén ni Rosalía están buscando una venganza, sino simplemente que se sepa lo que a ella les pasó y que les arruinó la vida, que les cambió la vida, y que si no hubiese sido por el amor y la construcción colectiva que pudieron realizar, no sé y no sabemos cómo estarían ellas hoy, y sin toda la contención también familiar que pudieron recibir, y sin el apoyo de esas amistades que estuvieron aquí, ese hermano que estuvo aquí, ese marido que estuvo aquí. Entonces, por esto vamos a solicitar la pena de 15 años de prisión efectiva a Noemí Lucía Alvarado, atento a los delitos mencionados, que vamos y entendemos que por también los problemas de salud propios de Noemí Lucía Alvarado, vamos a solicitar, sí, la prisión domiciliaria, pero de cumplimiento efectivo de estos 15 años. Eso, nada más, Kevin. O si no, ahí está bien, ¿eh? Se escucha. Sí, sí, me parece que sí. Ahí está. Perfecto. Vamos a hacer esto. Gracias, señor presidente. Nosotros, particularmente yo como coquerellante con mi colega, la doctora Nair Barud, nos hemos dividido esta locución, este alegato, en términos de ambos casos. En primer término, adherir absolutamente toda la valoración de la prueba realizada el día de ayer por el doctor Sergio Cáceres Olivera como fiscal de Cámara, en un alegato que particularmente considero brillante y también emotivo. En segundo término, hacer mías cada una de las consideraciones en términos de las calificaciones respecto a estos hechos emitidas y vertidas por mi colega, la doctora Nair Barud, compartiendo cada una de estas expresiones y también compartiendo la calificación pretendida.
Mi rol en esta división de alegatos no va a ser ahondar en una valoración de la prueba que ya ha sido suficientemente realizada por el señor fiscal, sino indicar algunos estándares probatorios, cómo debe ser interpretada esta prueba con la que hoy aquí Noemí Alvarado llega a juicio acusada. Particularmente algo que me llamó la atención y le llamó la atención a todos quienes hablábamos y conversábamos sobre este juicio que es histórico, es como después de más de 3 décadas, nosotros no llegamos acá con una discusión sobre la prueba o sobre cuánta prueba tenemos. La única discusión que se ha dado en este caso, que ha sido hace algunos años, es si la justicia podía juzgar estos hechos, es decir, si estaban prescriptos o no. Discusión que nosotros como querellantes consideramos completamente saldada, con fallos ejemplares de parte de la justicia y que hoy nos permiten estar acá. Sin embargo, muchos nos preguntaban qué pruebas tienen después de tantos años. Y lo que llama la atención en este caso es que tenemos un cúmulo probatorio absolutamente abrumador en términos tanto de la comisión de estos hechos aberrantes como de la autoría por parte del fallecido Daniel Pache y la hoy acusada Noemí Alvarado. Y cuando decimos fallecidos nos referimos a que también, producto de la imposición del secreto y también de las dilaciones en la investigación, fenecida ya una prescripción, lo ha llevado a Daniel Pache a lo que nosotros llamamos impunidad biológica. Es decir, Daniel Pache ha fallecido sin ser condenado y sin ser citado a juicio. Sin embargo, hoy, señores del tribunal, tenemos la oportunidad histórica de que Belén y Rosalía tengan una sentencia reparatoria. Cuando me refiero a la valoración de la prueba y al cúmulo probatorio, en primer término, no puedo dejar de mencionar algo que ya es sabido por el tribunal, pero es mi obligación como querellante decirlo, que en estos casos, en esta naturaleza de delitos, la declaración de las víctimas cobra una importancia fundamental y trascendente. Y así lo tiene dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los fallos Fernández Ortega y Rosendo Cantú, en los que advirtió que cuando se investigan hechos de violencia sexual, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental del hecho que, y atención señores y señoras del tribunal, que no debe ser corroborada necesariamente mediante otros elementos probatorios independientes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sigue diciendo que las agresiones sexuales se caracterizan, por lo general, por producirse en ausencia de otras personas, más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Que dada la naturaleza de estas formas de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales, y por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre este hecho. Sigue diciendo la Corte Interamericana que ha tenido en cuenta que las declaraciones brindadas por las víctimas de violencia sexual se refieren a un momento traumático para ellas, cuyo impacto puede derivar en determinadas imprecisiones sobre el hecho. Por ello, la Corte ha advertido que las imprecisiones en declaraciones relacionadas a violencia sexual o la mención de algunos de los hechos alegados solamente en algunas de estas no significa que sean falsas o que los hechos relatados carezcan de veracidad. Esto lo dijo en el caso Espinosa González contra Perú, sentencia del 20 de noviembre del 2014, parágrafo 150. Y en el mismo sentido el caso Fernández Ortega y otros contra México del 30 de agosto del 2010. Asimismo, en el mismo sentido, Rosendo Cantú y otros contra México y el caso J versus Perú del 27 de noviembre del 2013. Estas consideraciones que hace la Corte respecto a la declaración de las víctimas como testigos únicos, estableciendo un estándar probatorio internacional, sin embargo, aquí no son necesarias. ¿Por qué, señores del tribunal? Porque en este caso no es un caso de testigo único. Nosotros no llegamos a este juicio solamente con las declaraciones de ambas víctimas, que son Rosalía y Belén, sino que llegamos a este juicio con todo el cúmulo probatorio reseñado por el señor fiscal, en el que, por supuesto, los más interesantes y ricos para entender
tanto la dinámica de comisión como estos delitos en general, como cómo sucedieron estos delitos en particular, son las declaraciones de las testigos expertas y peritos en este caso. Estoy hablando de la licenciada Canteros, de la licenciada Roxana Rey, de la licenciada Carolina Fule y de la licenciada Silvana Pérez. Ambas últimas especialistas en victimología y ambas siendo las palabras tal vez más autorizadas y expertas a nivel regional en materia de victimología y abuso sexual infantil. La valoración del testimonio de las víctimas. ¿Cómo valorar el testimonio de estas víctimas? Bueno, a partir de que jurisprudencialmente y procesalmente pasamos de un sistema de la prueba tasada o prueba legal a un sistema de libre valoración de la prueba, es que el testimonio de las víctimas tiene que ser valorado en toda su dimensión y integrada con todas las pruebas e indicios que encontramos en este caso. En casos donde los hechos delictivos, por su especial modo de comisión, dice la Corte Suprema, no puedan ser corroborados por otros medios, la declaración de las damnificadas no pueden ser soslayadas o descalificadas, dado que ello constituiría una forma de violencia institucional, dice la Corte Suprema, contrario a los parámetros internacionales. Y esto lo sostiene también tomando el criterio de la Corte Interamericana en el fallo 309-319, en el que citan textualmente que la declaración testimonial es un medio de prueba que se privilegia frente a modos particulares de ejecución de delitos particulares que por su especial modalidad de comisión deliberadamente sus autores o borran huellas o bien se trata de delitos que no dejan rastros en su perpetración o se cometen al amparo de la privacidad. ¿Y de qué estamos hablando en este último supuesto? Precisamente de los delitos contra la integridad sexual. En este caso, después de muchísimos años, Rosalía encontró la luz a partir de un encuentro fortuito de su madre, María Delia Cabral, con la madre de Belén Duet, Lidia Sánchez. Cuando se encontraron Lidia y mi mamá, a mí se me abrió el mundo, dijo Rosalía. Y se le abrió el mundo porque encontró que no estaba sola en su búsqueda de justicia. Rosalía se vio obligada a develar este secreto que hoy miles y miles de víctimas todavía cargan y muchas mueren sin poder hablarlo. Se vio obligada por no poder mantener relaciones íntimas con su pareja. A partir de ahí, sin embargo, se dio algo que es natural y característico de este tipo de hechos y de su naturaleza, que es la imposición del secreto. La imposición del secreto que recién ha podido hacer que ella devele, en el sentido de develación, en este sentido se refiere Carlos Rosansky a estos hechos, lo devele recién cuando se vio presionada a hacerlo por una situación fáctica de tener que explicarle a su pareja por qué no podía tener relaciones. Y a partir de ahí, sin embargo, mantuvo esta imposición del secreto durante años hasta la muerte de su padre. Cuando Rosalía nos cuenta el porqué de esta situación, de por qué habla recién cuando Lucio fallece, nos dijo textualmente: yo pensaba que si decía algo a mi papá iba a cometer una locura. Y yo tenía miedo de que le pase a él porque él tenía una discapacidad que ha sido corroborada por absolutamente todas las pruebas brindadas en este debate, inclusive las pruebas de la defensa. Y yo lo veía en ese sentido físico como inferior a Pache. Y con las pericias psicológicas y con la declaración de los testigos expertos pudimos ahondar en por qué pasaba esto de que Rosalía no pudo hablar hasta la muerte de su padre. Porque claramente tenía miedo que el padre entre en una reacción tal de confrontación con Pache en la cual Rosalía sentía miedo acerca de la muerte de su padre. ¿Es esto un hecho casual en una víctima de violencia sexual?
señores y señoras del tribunal, no. Esta es la regla en este tipo de hechos. Los hechos de naturaleza sexual no se pueden cometer sin la imposición del secreto. Sin la imposición del secreto que hace que justamente esta característica del sostenimiento del secreto no sea una característica casual, sino que esté presente absolutamente en todos los hechos de abuso sexual en mayor o menor tiempo. En abuso sexual infantil, denunciar o silenciar, de Ediciones B Argentina, del año 2003, Carlos Emilio Rosansky, una de las máximas autoridades intelectuales y doctrinarias en esta materia de abuso sexual infantil, nos va a decir textualmente lo siguiente. Al momento de caracterizar el abuso sexual infantil, nos explica que una de las principales características que tienen estos hechos es precisamente el secreto. Y con cita de Perrone, nos va a decir que justamente la imposición del secreto en las víctimas es lo que hace que sea el delito menos denunciado en el mundo entero, citando cifras que van desde el menos del 2% en abusos sexuales intrafamiliares y menos del 6% en abusos sexuales que no son intrafamiliares, conforme a estudios que se hicieron en España. Y con cita de Perrone nos va a decir y nos va a citar que el secreto, y voy a leerlo textualmente, supone la convicción de que las vivencias en cuestión son incomunicables y que entre las personas involucradas nace entonces un vínculo de facto, sin alternativas. El abusador manipula el poder y carga a la víctima con la responsabilidad del secreto. El silencio del niño protege no solo al abusador, sino a sí mismo y a su familia. ¿Y por qué repito esto? Porque es exactamente lo que sucedió en este caso, donde Rosalía Alvarado mantuvo el secreto durante tantos años para proteger la salud y la integridad de su padre. Recién cuando fallece su padre es capacidad de hacer lo que la psicología denomina el develamiento del secreto del abuso sexual, que es hacer pública esta situación. Y recién ahí empieza su lucha por la justicia que hoy en día nos tiene aquí sentados en una oportunidad histórica. Y este secreto es precisamente lo que se ejerce por parte de los abusadores a través del fenómeno que Rosansky denomina la ley del silencio. Una ley del silencio que es tan difícil quebrar que inclusive el autor cita y trae a colación el caso de la escritora británica Virginia Woolf, que recién a los 54 años se animó a contar que había sido abusada por sus hermanos y un año después se suicidó. Y una imposición del secreto que hace que millones de víctimas de abuso sexual en el mundo entero mueran sin poder develarlo, aún siquiera a las personas más cercanas. Y esta imposición del secreto es una característica que está solamente en las víctimas y producto de la naturaleza del hecho. No, señores y señoras del tribunal, sino que la imposición del secreto es algo que está en la mente de los perpetradores al momento de cometer el abuso sexual. Sin la conciencia y prácticamente la certeza de que el secreto no va a ser develado, el abuso sexual no se cometería. Y Rosansky explica cómo esta imposición del secreto a través de manipulación y lo que llama amenazas expresas y también represalias ocultas se va a dar absolutamente en todos los estratos socioculturales y económicos, desde los más ilustrados hasta inclusive los que tienen menor nivel socioeducativo, es decir, que con mayor o menor complejidad o sofisticación, los autores de abuso sexual, al momento de cometer el hecho, tienen ya una garantía en su psiquis
de que el secreto va a ser sostenido. Pero además de ello también intentan sostener el secreto por muchos años. Y ustedes recordarán las declaraciones de Rosalía Alvarado respecto de cómo fue su relación con Noemí durante todos los años. Noemí, como bien reseñó el doctor Cáceres Olivera al momento de alegar, no solamente ha hecho lo posible, sino que ha hecho lo imposible para que el secreto no sea develado durante muchísimos años. No le bastó el poder político, social y económico del matrimonio Pache Alvarado como condición suficiente para que las víctimas no se animen a denunciar y que inclusive cuando quisieron denunciar, como en el caso de Lidia Sánchez, hayan sido desaconsejados por abogados del foro local, producto del poder de la familia. No le alcanzó con esta situación de superioridad de poder fáctica, sino que inclusive ella personalmente se encargó de que Rosalía no devele este secreto, estando permanentemente encima de ella, inclusive llegando al punto de ir a la misma psiquiatra a la que había acudido Rosalía. Psiquiatra que declaró acá en esta audiencia, diciendo que Rosalía recién le había dicho que había sido abusado después de la muerte de su padre, pero que sin embargo al momento de ser interrogado por esta querella acerca de cuán frecuente era la consulta de Rosalía, dijo que eran 1, 2, 3, 4, 5 veces por año. Claramente no era un tratamiento psicoterapéutico, sino que era un tratamiento médico-psiquiátrico. ¿Por qué estoy haciendo toda esta valoración acerca del secreto como imposición y como característica esencial y natural a este tipo de hechos que parecería ser una disquisición muy teórica? Porque esto no es teórico, sino que tiene un andamiaje central al momento de valorar la prueba que ha surgido en este debate y sobre todo, señores y señores del tribunal, la prueba de descargo, la prueba ofrecida por la defensa con la que van a intentar infructuosamente minar, cuestionar o poner en duda la veracidad de estos hechos de naturaleza sexual. Y ahí voy a traer a colación en cómo deben ser leídas estas pruebas. La defensa, a través de las declaraciones testimoniales de los testigos ofrecidos por la defensa, ha indagado acerca de cuánto ha tardado Rosalía Alvarado en contar estos hechos. Inclusive a la psiquiatra tratante le ha preguntado si a lo largo de años de tratamiento no le había contado de esto. Pero no solamente eso, sino que está ofrecida e incorporada a este debate, están ofrecidas e incorporadas fotografías acerca de cómo Rosalía Alvarado sostuvo un vínculo con la hoy acusada Noemí Alvarado y con Daniel Victorio Pache durante años antes de poder tener la fuerza suficiente para develar este secreto. Y así, en este sentido, más allá de las referencias teóricas, quiero traer a colación el criterio de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional en algo que salió hace muy poco tiempo, que es una gacetilla jurisprudencial acerca de estándares de valoración probatoria en casos de violencia de género, donde es un trabajo del Ministerio Público Fiscal de la Nación, donde ha establecido los mejores estándares de la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional sobre cómo deben ser interpretadas las pruebas en este tipo de casos. Ahí la Cámara de Casación, al momento de establecer los estándares de credibilidad del testimonio de las víctimas de abuso sexual y de violencia de género, es decir, todo lo que conceptualmente llamamos violencia en razones de géneros, habla de que tiene que haber un particular estándar probatorio. Hay quienes erróneamente hablan de flexibilidad en el estándar probatorio, pero esto es un error conceptual.
no hay ninguna flexibilidad en el estándar probatorio en los casos de violencia de género y abuso sexual. Hay una particularidad producto de la particular naturaleza de comisión de estos hechos. Imaginemos, ¿no?, algo que hoy está zanjado jurisprudencialmente y que no da lugar a discusión, en pedir testigos presenciales de los abusos sexuales intrafamiliares. Algo que hoy a ningún tribunal se le ocurriría pedir siquiera esto para tener probado un abuso sexual infantil, o un abuso sexual no infantil, que obviamente se comete en el seno de la privacidad, sin presencia de testigos, intramuros y con otras características que hacen prácticamente nula la presencia de testigos en los casos de testigos presenciales. Sin embargo, la Cámara ha dado otras pautas al momento de cómo valorar otras pruebas que pueden surgir en las causas de abuso sexual. Y estas pruebas, y hace una especial hincapié, es la Sala 2, que hace especial hincapié que estos hechos, como decía, se cometen alejados de la mirada de terceros, en ámbito de intimidad y confianza. Esto lo dice el voto del doctor Morín en los casos Roumiet y Tascom. La Sala 1 destaca que a nivel internacional el estándar probatorio en caso de violencia sexual, lo que dije al principio, se construye a partir de la declaración de la víctima. Fíjense que el estándar internacional habla inclusive de testimonio único, de único testigo, no como en este caso que tenemos testigos de contexto, indirectos, periciales de parte y periciales oficiales. En este punto plantea el boletín jurisprudencial que se observa cómo las defensas, al momento de analizar el relato de la víctima, plantean la confusión, las contradicciones y las fluctuaciones, y dicen que no alcanzan el nivel de certeza necesario para condenar. Y esto la Cámara Nacional de Casación ha revocado sentencias en base a esta lectura errónea y sin perspectiva de género de cómo valorar estos planteos. Y la Cámara da cuenta del ciclo de violencia, y lo dice textualmente, en el cual suele encontrarse inmersa la víctima, en quien confluyen, y lo leo textual, sentimientos ambivalentes y hasta puede retomar el vínculo con el agresor. Pero por eso no debe descalificarse el testimonio de una víctima en base a titubeos, entre comillas, o revinculaciones con sus victimarios. Señores y señoras del jurado, ¿por qué menciono este estándar probatorio de la Cámara Nacional de Casación, que en realidad recoge los mejores estándares internacionales en materias de cómo se deben ser interpretadas las pruebas en estos casos? Es porque aquí en este debate se han presentado pruebas acerca de que Rosalía Alvarado ha retomado y ha sostenido un vínculo durante años con Noemí Alvarado y con Daniel Pache. Y esto, si bien es un intento legítimo de la defensa por descargar la situación procesal de la imputada, en este caso la acusada Noemí Alvarado, lo cierto es que la Cámara Nacional de Casación establece que esto no puede ser recogido en las sentencias judiciales, so pena o so consecuencia de emitir sentencias sin una perspectiva adecuada en materia de valoración de las pruebas en violencia contra las mujeres y particularmente abuso sexual. Con cita de Di Corleto, y cita a la Cámara Nacional a Di Corleto, se ha observado que la declaración de la víctima debe analizarse teniendo en cuenta la situación asimétrica que pueda haber, la dependencia económica, social, psicológica o inclusive el maltrato o falta de respuesta de parte de la justicia. La dependencia económica, social, psicológica e inclusive la falta de respuesta o maltrato de la justicia. ¿Por qué repito esto, señores del tribunal? Porque cada uno de estos parámetros que cita la doctora Di Corleto se han dado en algún momento de la historia de victimización y posteriormente la historia de victimización, tanto en el caso de Rosalía Alvarado como en el caso de Belén Duet. Porque en el caso de María Belén Duet, la develación del hecho
no ha sido como en el caso de Rosalía Alvarado, que tuvo que ver recién con el fallecimiento de su padre para el develamiento público y no poder tener relaciones íntimas con su pareja, con Pomelo, quien también ha declarado en este debate, ya a la edad adulta, sino que en el caso de María Belén Duet, el develamiento acerca del abuso sexual se ha dado en su más tierna infancia. María Belén Duet le contó a la maestra Pepita lo que había pasado. Victoria Duet, la maestra Pepita contó a Lidia Sánchez lo que había pasado. Lidia Sánchez intentó acceder a la justicia en aquella época y no pudo. María Victoria Duet, hermana de Belén Duet, explica y nos narra cómo ya en esa época, siendo niña, se recuerda, y me remito a su declaración, una situación muy incómoda y tensa en el auto familiar en el que ella no entendía qué pasaba y lo que le dijeron era que le habían hecho daño a su hermana. Es decir, que en el caso de María Belén Duet, inclusive esta develación sí se dio en la más tierna infancia y sin embargo recién hoy están en condiciones de acceder a la justicia. En este tipo de casos, dice la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, el grado de certeza que demanda una sentencia condenatoria se complementa generalmente con prueba indirecta. Por ejemplo, el dictamen de los profesionales intervinientes. Reitero, en este caso, el de la licenciada Silvana Pérez, el de la licenciada Canteros, el de la licenciada Rey y el de la licenciada Fule. Licenciada Fule, que ha actuado en un doble carácter de psicóloga tratante y también de perito de parte. Unos dictámenes que realmente han sido, y en las declaraciones que han vertido estas testigos expertas y peritos, una verdadera cátedra de cómo se cometen estos abusos sexuales. La licenciada Pérez habló de una sistemática abusiva, de una trama abusiva. Esta sistemática abusiva hace que nosotros como querellantes particularmente entendamos esto como un delito continuado. Cualquier requisito en términos de encontrar un hecho particular aislado no solamente no obedece a la pretensión jurídica, sino que además no obedece a las particulares características de cómo se cometen y cómo son percibidos los abusos sexuales en la infancia. La licenciada Pérez ha explicado que en este sistema o trama abusiva hay secuencias y que son perfectamente coincidentes las declaraciones de las testigos expertas con lo que declara Rosalía. Rosalía Alvarado dice que esto sucedía siempre y todo el tiempo, que no sucedía solamente algunas veces y que sucedía en distintos lugares, al punto tal de que con la reconstrucción de las declaraciones testimoniales podemos tener por acreditado que inclusive hay hechos de posible comisión de los abusos sexuales por parte de Daniel Pache y Noemí Alvarado que la propia Rosalía hoy no recuerda, como por ejemplo lo que sucedió en la planta alta referida por mi colega. Es así que cualquier requisito en términos de mayor precisión, de mayor circunstanciación de los hechos en tiempo, lugar, modo y precisión, son totalmente contrarios e incompatibles con la naturaleza propia de estos actos de naturaleza sexual. Y esto lo explicó muy claramente la licenciada Silvana Pérez y la licenciada Carolina Fule. Pero además también es advertido esto por la jurisprudencia. Respecto a la participación de Noemí Alvarado, aquí se ha hablado, y la acusación habla en general de artilugios, juegos, etc. Yo quiero ser contundente en este sentido, señores y señoras del tribunal. Estos juegos de seducción, estos artilugios referidos por la Fiscalía, que en donde voy a coincidir con la apreciación, quiero que no se caiga en una confusión de entender de que Noemí Alvarado invitaba a Rosalía Alvarado a ir a la habitación de Daniel Pache. De ninguna manera podemos hablar de una persuasión en una niña de la edad de Rosalía Alvarado o de María Belén al momento de la comisión de los hechos. Y Rosalía fue muy clara en esto al momento de narrar aquel hecho último detonante del primer ataque de pánico que la acompañó toda su vida,
que es cuando Noemí Alvarado le dice que le acompañe a su tío Daniel al campito del Hindú, donde se produce el último intento de abuso. Y Rosalía Alvarado dice textualmente: me acuerdo que esa tarde en la vereda Noemí me hizo ir con Daniel a buscarla a Claudia. Yo no quería ir, ella me hizo ir. Es decir, que todas estas invitaciones, tanto a la habitación, la invitación para ver dónde estaba la fantasía, que dicho sea de paso, Rosalía percibe la frase ¿dónde está la fantasía? Para ella la fantasía, en su subjetividad, era la película La historia sin fin. Para ella en su subjetividad, pero es parte inclusive de cuando ella relata lo sucedido, dice: yo creo que era La historia sin fin, no estoy segura. Rosalía dice que una invitación era venía a ver dónde está la fantasía, otra eran los caramelos. Al mismo tiempo, María Belén menciona tener un recuerdo de una señora llevándola de la mano hacia la habitación de Daniel Victorio Pache. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que tal vez muchísimos hechos donde Noemí Alvarado haya llevado a Belén Duet, Rosalía Alvarado y otras víctimas sobrevivientes de abuso sexual, 2 que declararon este juicio y otras muchas que tal vez nunca sepamos, a la habitación de Daniel Pache, de ninguna manera tienen que ser confundidos con un acto de simple seducción, sino como una verdadera obligación. No hay consentimiento posible ante la figura de Noemí Alvarado en ir hacia la habitación. Por supuesto que no hace falta que esto sea en sentido de una violencia física para entender que el aporte de Noemí Alvarado aún haya sido un juego de seducción, un ritual, como ha mencionado la licenciada Pérez, en esta perfecta división de funciones para consumar el abuso, aún haya sido un acto de seducción o un juego, una estratagema, un artilugio para que las niñas lleguen a la habitación de Daniel Pache. Aún así, en ese caso, es un aporte necesario y sin el cual Daniel Pache nunca podría haber cometido estos abusos. Pero sin embargo, lo que digo es lo siguiente: estos no fueron invitaciones, estos fueron verdaderas obligaciones a las niñas a que vayan a la habitación de Daniel Pache. La necesidad del aporte se da en una lectura de sana crítica racional. Si Noemí Alvarado no hubiese estado en esa casa, si no hubiese, como bien dijo la doctora Barud, distraído a los adultos, si no hubiese invitado a los caramelos, si no hubiese agarrado de la mano, si no hubiese presionado, como declaró la propia Rosalía, para que le acompañe, yo no quería, dijo Rosalía, a buscar a Claudia al campito del Hindú, ¿Daniel Pache hubiese podido en soledad haber consumado esos abusos? Y la respuesta, señores del Tribunal, deviene absolutamente negativa, por lo cual la calificación de legal de la necesidad del aporte está totalmente sustentado. Inclusive, una posible coautoría en un término de perfecta división de funciones. La coautoría funcional por división de funciones en un plan criminal es lo que nos vino a contar la licenciada Carolina Fule cuando nos habló de las parejas perversas y cómo las parejas perversas actúan una con la otra y no pueden actuar una sin la otra. Es decir, que la sumatoria de ambos y de los aportes de ambos depende la consecución del abuso. Y esto es exactamente lo que pasaba en el caso de la pareja Pache Alvarado. Había un plan preordenado, sistemático, rutinario y de relojería para abusar de niñas y mantenerse en la impunidad. De ninguna manera la presencia de Noemí Alvarado en la escena abusiva puede ser entendida como una presencia pasiva o como en algún momento se dijo inclusive que era testigo de estos hechos. No solamente era testigo de estos hechos, sino que tenía un aporte activo sin el cual nunca Daniel Pache podría haber consumado sus abusos. De ninguna manera. Y esto inclusive al punto tal, no solamente de la introducción en la habitación o la distracción de las personas mayores, sino inclusive
en la propia organización de los eventos sociales en donde en determinado momento Noemí Alvarado se llevaba a los niños. La defensa ha traído aquí testigos que tienen que ver con la familia, todos testigos parciales, por supuesto, y que así deben ser leídos, que han dicho que en los ágapes que se hacía en la casa de Daniel Pache y Noemí Alvarado no habían niños. Ahora bien, ante las preguntas de la Fiscalía y esta querella acerca de a qué hora se realizaban esos ágapes, menciona que se realizaba durante la noche. Y cuando le preguntamos a varios de ellos, por ejemplo a Jorge Pache, cuántas veces fue a estos asados, dijo que eran 1 o 2. Es decir, la defensa, los testigos Jack Russelo, Jorge Pache y Leticia Alvarado, lo que han dicho en este juicio es que a los 1, 2 o 3 asados nocturnos que fueron, no había presencia de niños. Ahora bien, lo cierto es que la declaración, las denuncias, declaraciones, los hechos corroborados por las psicólogas de Rosalía Alvarado y Belén Duet no refieren a hechos durante la noche. Refieren a una sistemática abusiva que se daba en los horarios de descanso, particularmente si nos podemos aproximar en todo lo que nos podemos aproximar, pese a lo traumático del recuerdo, se daban durante la siesta, no durante la noche. Es decir, que nada enervan las declaraciones de los testigos de la defensa, en nada aportan siquiera para asomar un principio de duda acerca de que estos hechos sucedieron o no. Es decir, los testigos de la defensa vinieron a acreditar que en hechos, que en un horario en el que nunca Rosalía Alvarado dijo haber sido abusada, que es en horario nocturno, en un asado, ni María Belén Duet tampoco, que ahí no había sucedido nada. Sin embargo, lo curioso es que la testigo Azucena Belloldo, testigo conjunta de la defensa y de la Fiscalía y la querella, sí ha podido acreditar la existencia y la realización de estas reuniones, sí matutinas, sí también durante el horario de la tarde, y que eran las reuniones de trabajo de la escuela, y donde sí ha podido acreditar que seguramente se encontraban presentes Lidia Sánchez, María Delia Cabral, y con presencia de niños y niñas. Y cuando menciona si Daniel Pache se encontraba presente en las reuniones, ahí va a ser coincidente con Viviana Pache, Claudia Pache, Jack Roselot, Jorge Pache, Leticia Alvarado, con una diferencia. Viviana Pache, Claudia Pache, Jack Roselot se limitaron a decir que Daniel Pache no estaba presente ahí en el momento de las reuniones en la mesa, no diciendo, sin embargo, dónde se encontraba. Simplemente dijeron, bueno, no les interesaba esos temas de los que se hablaban, que eran temas educativos, etc. Ahora, Azucena Belloldo, una testigo que se ha destacado por su imparcialidad, menciona que Daniel Pache sí se encontraba en la vivienda, simplemente no estaba participando de las reuniones, con lo cual, señores y señoras del tribunal, la prueba de descargo que se ha presentado en este debate, en realidad viene, y cada una de estas pruebas vienen a corroborar los extremos fácticos que nosotros sustentamos de la acusación. Es decir, vienen a corroborar que se realizaban reuniones en la vivienda familiar, vienen a corroborar la presencia de niños y vienen a corroborar que Daniel Pache no se encontraba exactamente sentado en la mesa, sino que inclusive, como dijo la testigo Belloldo, estaba en la casa, por eso la saludaba seguido, y estaba en su habitación. Con lo cual, el escenario de los hechos nos lleva a una división perfecta funcional en la que los propios testigos de la defensa son coincidentes en el escenario que plantean con la declaración de las víctimas acerca de las víctimas y de otros testigos, de que Noemí Alvarado en determinado momento y bajo ciertos artilugios y presiones las llevaba a la habitación de Daniel Pache para que se cometa el abuso. Y su presencia y su rol no era solamente ese, sino que inclusive entraba, salía y también participaba. Por último, señores y señoras del tribunal, quiero reseñar
un reciente fallo, muy reciente porque tiene nada más que un mes, del Superior Tribunal de Justicia de Provincia de Buenos Aires, la Corte Suprema de Justicia de Provincia de Buenos Aires, que al momento de acoger un recurso de inaplicabilidad a la ley planteado por la Fiscalía, revoca una absolución que había dispuesto el Tribunal de Casación en un caso de abuso sexual en la infancia. Revoca esta absolución. Y esta absolución, y en este fallo, que es el fallo Altuve Carlos Arturo, causa 132.711, sobre el recurso de queja, el Superior Tribunal destaca que si bien se había considerado que el testimonio único es capaz de desvirtuar la presunción de inocencia, es decir, la casación que absuelve al abusador, también ensalza el testimonio único como capaz, el testimonio de las víctimas como capaz de desvirtuar la presunción de inocencia y por ende llegar a la condena, que dice la Corte Suprema de Buenos Aires que no se había valorado correctamente ese testimonio de la víctima en el caso, pues se lo había aislado injustificadamente de los indicios y pruebas periféricas que contribuían a darle credibilidad, y que a su vez se le había restado relevancia a las circunstancias particularmente traumáticas que rodean a este tipo de delitos, que no es lo mismo, que no es más que decir lo mismo que han dicho las testigos y peritos expertas en psicología, que no es menos que lo que ha dicho el doctor Carlos Rosansky en su obra maestra, que no es menos que lo que dicen absolutamente todas las personas conocedoras de la temática del abuso sexual infantil, donde de ninguna manera vamos a poder encontrar declaraciones perfectamente circunstanciadas como en otro tipo de delitos. Y por otra parte, critica la Corte Suprema de Buenos Aires que el Tribunal de Casación omitió incluir un análisis de la vulnerabilidad de la víctima, como niña al momento del hecho y como mujer al momento del juicio. Lo que había sucedido en ese caso es que por un solo elemento aislado, que era un hermano de la víctima, no como en este caso que son parientes del victimario, pero por un hermano de la víctima que había dicho que él no había visto ningún abuso sexual, por ese hecho el Tribunal de Casación había absuelto al acusado. Y sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires revoca este fallo diciendo que la lectura fragmentada en otros casos, pero sobre todo en casos de abuso sexual infantil, la lectura fragmentaria y aislada y no integral de la prueba es una lectura de la prueba que no supera los estándares constitucionales y convencionales, y que el testimonio de la víctima debe ser particularmente valorado, inclusive con sus debilidades. ¿Qué es lo que quiero decir para finalizar, señoras y señores del tribunal? Que lo que se plantea en este debate y toda la prueba sobre la que va a alegar la defensa, pero que me obligo a valorar en esta división que hicimos con las querellas y la acusación, la prueba ya incorporada a esta causa, sobre la que la defensa va a hacer consideraciones, pero la prueba ya está y por ende la tengo que valorar, no es más que prueba que en realidad no desacredita de ninguna manera la comisión de los hechos y la participación de Noemí Alvarado, sino que es precisamente la prueba que indica que Rosalía Alvarado y Belén Duet fueron abusadas. Y digo esto porque precisamente por la confusión, el proceso confusional, explicada por la licenciada Silvana Pérez, de sostenimiento del vínculo, de la relación de amor-odio, de donde se depositan expectativas de cariño, es donde está el agresor o la agresora, que permiten el sostenimiento de un vínculo emocional y, por supuesto, de frecuencia. La defensa va a hablar de fotografías en las que Rosalía seguía yendo a la casa de los Pache. Todas estas pruebas, en realidad, a la luz de los testimonios expertos y la adecuada valoración de estos casos, en realidad vienen a confirmar que estamos hablando de un caso de abuso sexual en la infancia. Tal vez, señores y señoras del tribunal, si no hubieran estas características que la defensa, como toda defensa
en caso de abuso sexual infantil va a intentar introducir para minar la credibilidad de las víctimas son justamente estas características: la no posibilidad de hablar, el sostenimiento de un vínculo durante muchos años con sus agresores, la confusión y el no recordar detalles concretos de tiempo, lugar o modo de los hechos, los baches en la memoria. Todos estos elementos son los que justamente corroboran a la luz de la expertise en delitos de abuso sexual infantil que estamos en un caso real de ASI. Estos elementos que van a querer ser presentados a ustedes como elementos desincriminantes o de descargo en realidad son precisamente todos los elementos que nos indican que estamos ante un caso verdadero. Inclusive ustedes escucharon cómo, preguntándole esta querella a Belén y Rosalía, si recordaban un detalle específico, en lo que por supuesto podían llegar a mentir y a decir sí, lo recuerdo y fue así, dijeron no, la verdad que no lo recuerdo. Y esto ha sido sostenido a lo largo de cada una de las declaraciones de Rosalía y de Belén. Y hablo de la declaración durante la investigación penal preparatoria, durante la declaración durante este juicio, durante la denuncia y sobre todo, inclusive, durante las múltiples intervenciones mediáticas. La historia nunca ha cambiado. La historia nunca ha cambiado, con sus fortalezas y sus debilidades, debilidades propias de toda víctima de abuso, que de ningún modo tienen que tener incidencia alguna y que no pueden ser considerados como de entidad suficiente para poner en duda la comisión y la autoría de estos hechos y que inclusive tienen que ser valorados en un sentido contrario. La cantidad de años que tardó Rosalía en hablar es algo que prueba que estamos ante un hecho de naturaleza sexual que tiene la imposición del secreto durante muchos años, inclusive décadas, como característica. El titubeo, como bien menciona la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal, y la revinculación o el sostenimiento del vínculo con los agresores es justamente una característica normal de estos hechos. El no poder haber develado inclusive a su psiquiatra particular, a la que sospechosamente Noemí Alvarado acude como un elemento más de presión y control en la vida de Rosalía, el no haberle revelado es justamente una de las características. Fíjense qué tuvo que pasar para que Rosalía Alvarado devele este hecho. Inclusive a su propia pareja no se lo había develado antes hasta que tuvo que explicárselo por no poder tener relaciones íntimas. Fíjense el punto que tiene que llegar para que se rompa ese secreto y sin embargo aún así lo pudo hacer solo con su pareja. Y recién cuando desapareció el elemento de temor de la muerte de su padre, recién ahí pudo hacer público. Y quiero cerrar solamente con esto, señores del tribunal. Emilio Rosansky, en Denunciar o Silenciar, del año 2003, explica que el secreto se establece y se fuerza a través de la amenaza o a través de la represalia encubierta. Y cuando habla de represalia, oculta o encubierta, que en realidad cita a Perrone, introduce él y la autora este concepto tan interesante, que es que hace que el niño, la represalia oculta hace que el niño le resulte evidente que cualquier intento por cambiar el status quo de la situación lo perjudicará a él y a su familia. Tortura en el espíritu de estos niños ideas de destrucción, vergüenza, separación, suicidio y muerte. Ideas de muerte que están presentes en Rosalía Alvarado conforme las declaraciones de su psicóloga tratante y de la licenciada Silvana Pérez. Cualquier intento de cambiar el status quo lo perjudicará a él y a su familia. Y es exactamente, señores y señores del tribunal, lo que ha sucedido en este caso. Sigue diciendo Perrone, porque conlleva la develación la idea que el mal y sus consecuencias se originarán en la acción defensiva de la víctima, es decir, que cualquier intento por defenderse o develar este hecho va a repercutir en un mal a la víctima. Y Emilio Rosansky plantea de que esto, lo curioso de este hecho, de esta percepción que tiene la víctima, es que esto sí se da en la realidad y sucede. Cuando una víctima de abuso sexual intrafamiliar devela el hecho,
las familias realmente se destruyen, el rechazo social aparece, el rechazo intrafamiliar aparece. Es decir, estos temores acerca de las consecuencias sociales, familiares e inclusive físicas de parte de la víctima de abuso sexual realmente operan en el marco de la realidad con la develación. Con lo cual, esta característica responsable de la bajísima e ínfima tasa de develación de abusos sexuales en la infancia, hoy uno de los delitos más impunes de la tierra, se dan en este caso y hacen de que cada una de las pruebas presentadas tanto por la acusación como la defensa no solamente no vayan en contra, sino que ratifiquen cada uno de estos temores, confusiones y situaciones ambiguas. Por lo cual, aún en la lectura de la prueba de descargo y sobre todo en la lectura de la prueba de descargo y en la interpretación de la prueba presentada por la defensa, debe hacerse con este particular tamiz de este tipo de hechos. Esta valoración es la que debe hacerse y no otra, en este caso abuso sexual. Como co-querellante de parte de la querella voy a adherir a toda la valoración de la prueba de cargo que ha realizado el Ministerio Público Fiscal, así como a la calificación de mi co-querellante y esperemos, señores y señoras del tribunal, en nombre de Belén y Rosalía, que podamos decir al fin justicia. Nada más. Muchas gracias. Bien. Habiendo escuchado los alegatos de la querella, pasamos a un cuarto intermedio hasta el día de mañana a las 8 horas, oportunidad en que se escucharán los alegatos finales de la defensa. Que tengan todos buenos días.